Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos el tercer encuentro de las charlas Vivir con Dibujo y la invitamos a Sol Kessler, que es una artista visual y textil, que es egresada de nuestra facultad, pasó por nuestras cátedras y bueno, es un placer y una alegría volver a verla en este formato virtual. Y bueno, ya sabe, le hemos compartido cuáles son los ejes temáticos, que es una forma de, ofrecemos para complementar la formación curricular de las básicas, digamos, del plan de estudios de las carreras del Departamento de Plástica, y tiene que ver con compartir aquel trayecto que les ha permitido producir su obra, gestionar su obra, y bueno, aquellos momentos y personas que fueron importantes también para generar ese recorrido. Así que bueno, buenos días, Sol, gracias por estar con nosotros y te dejamos la mañana para vos. Bueno, hola a todas y a todos. Les agradezco un montón por la invitación, me parece re bonito, más en este momento en donde la educación pública parece que está como en tela de juicio y que todo el mundo está opinando de si vale la pena o no. Me parece que es el momento como de los que vivimos la educación pública y estamos agradecidos de ella, contar por qué. Es como fue como re bonito el momento de la invitación, así que gracias. Bueno, les cuento, yo arranqué a estudiar arte cuando era muy chica, en una escuela de Quilmes que se llama Carlos Morel, no sé si alguno pasó por ahí o la conoce, pero es una escuela municipal que es bastante importante en nuestra ciudad porque da lugar a diferentes niveles, o sea, vos no es que solo vas como en un terciario, sino que podés ingresar cuando sos chico y haces un acompañamiento en la secundaria, o incluso en arte infantil, que es como en la primaria, haces talleres libres. Yo arranqué con los talleres en la primaria, después hice todo el acompañamiento en la secundaria, que es como un poco como funciona el bachillerato en Bellas Artes, donde vos ves las materias comunes, pero además tenés talleres, ¿no? Muchas horas de taller. Entonces, medio que cuando tuve que elegir qué estudiar, no me lo cuestioné demasiado, porque había tenido muy buena experiencia en esta escuela, o sea, la había pasado súper bien. Entonces, bueno, yo quiero estudiar arte. Entonces fue, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿dónde? ¿Sigo acá? No sé. Entonces fui a averiguar, me acuerdo, en ese momento se llamaba IUNA, acá se había formado el IUNA, y también fui a buscar información a La Plata, y no sé, me sentí como más cómoda en La Plata porque veía que había como gente del interior, y no sé, bueno, pegué como buena onda con la institución enseguida, me anoté, cursé, la pasé bárbaro, o sea, fue como el mejor momento. Y, y ahí, en la cátedra de Hugo, que teníamos mural, tuve mi primera oportunidad para trabajar, digamos, desde mi producción, ¿no? O sea, nosotros teníamos que hacer obligatorio, creo que eran 2 murales, y a partir de eso surgió como un buen grupo. eh, Nada, Hugo nos ofreció un contacto con Vialidad de la provincia y pudimos hacer un mural súper grande que eran como una cuadra un poco más, o sea, era como una cuadra y un poquito, o sea, era un frente re grande con 4 metros de alto, y bueno, y usamos como toda la metodología que habíamos aprendido con Hugo, que era como estos bocetos, que por eso les estoy mostrando acá como un montón de chicos dibujando a escala con lápiz en un rollo de papel. Esos eran algunas de mis compañeras, y con eso, y con esas herramientas que habíamos aprendido en clase, abordamos el primer proyecto profesional, ¿no? Donde teníamos que firmar un contrato, tratar con un cliente que en este caso era una institución grosa y que capaz que no les importaba tanto como el criterio estético, sino como que empezaban a jugarse otras cuestiones que tal vez no habíamos visto en clase, o sea, era como cosas técnicas de presupuestos o de cómo llevar los materiales.
que medio que se aprenden al hacer, ¿no? O sea, nadie te va a enseñar, no sé, bueno, vení cómo hacer un Excel, pero son cosas que al final hacen a la práctica, o sea, como que vos tenés que ir ganando herramientas para poder después desempeñarte profesionalmente. Entonces, nada, rescato este momento puntual de la cuestión del mural, porque como que me abrió toda una puerta que hasta ese momento yo desconocía, o sea, yo iba como pensando año a año, o sea, mi paso por la facultad, medio sin saber a qué me iba a dedicar, ¿no? Porque cuando entré no es que yo dije, bueno, yo quiero ser profesora de arte o quiero, no sé, escribir textos académicos, o sea, no sabía bien qué quería, o sea, yo pasaba por los talleres, pasando, aprendiendo, pero no es que cuando entré dije, bueno, dale, me voy a profesionalizar de esta manera y por eso elijo esta casa de estudios, sino como que las cosas medio que fueron pasando y yo me fui acomodando. No sé si es el caso de todos los egresados, pero puntualmente yo iba muy así como paso a paso, o sea, no me planteaba demasiado qué iba a pasar después. Entonces, cuando se abrió la posibilidad del mural, pensé en ese momento, bueno, siempre voy a hacer esto, o sea, como me encanta, está buenísimo, pero después empieza como nada, cuando haces más te das cuenta que por ahí es un trabajo muy físico, no sé si estaba como tan dispuesta a estar todo el tiempo en la calle y como, no sé, en fin, lleva cuestiones que en ese momento no estaba como tan copada. No sé cómo salir de aquí para poder seguir a la siguiente ¿Tenés que página, dejar de quedé como... compartir ¿Dejo de compartir? No, porque quiero, o o sea, pasás? puedo desde acá, Vas a- no me anda. O sea, tengo que ir a mi ventana. Ahí estoy, acá estoy. Ahí está. Ahí voy. Ups, no fui antes. Bueno, este era como mi grupo de ese momento, de mural. Y cuando ya dejé el tema del mural, justo era el momento de hacer la tesis y todo eso, y yo apliqué con la universidad a un intercambio académico. O sea, a través de relaciones internacionales, vas ahí al rectorado, bueno, puedes hacer el trámite. Lo digo porque capaz que algunos alumnos no sepan que se puede hacer y pueden aplicar ahora, o sea, eso está muy bueno. Y como que te rigen las mismas condiciones que vos tenés en tu casa madre de estudios. O sea, si vos tenés educación gratuita en tu facultad, podés viajar sin tener que pagar, aunque sea una institución arancelada, que eso es lo que pasó en mi caso. O sea, yo elegí para hacer el intercambio la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá. Y puntualmente allá la universidad pública se paga. O sea, se paga de acuerdo a los ingresos del grupo familiar. Entonces, yo no estaba en condiciones puntualmente de pagar la cuota en otra universidad y me pareció muy copado que se pueda mantener eso de la gratuidad, como acá es gratis, yo podía acceder, obviamente tenía que pagar mi pasaje, mi estadía, todo eso, los materiales, pero yo no pagaba por estudiar. Entonces, bueno, hice ahí un semestre y después cuando volví, ya era el momento como del proyecto de tesis. En ese momento el plan de estudios era bastante diferente al que tienen ustedes ahora, entonces, bueno, no lo lleven como a lo que les pasa a ustedes ahora, pero tengan en cuenta que era como medio eso, vos tenías que el último año por ahí dedicarle más a tu producción personal, entonces yo no pude homologar esas materias que había hecho en el extranjero, porque claro, los profes necesitaban poder ver cuál era como mi proceso y en qué situación yo estaba, como para poder abordar un proyecto de tesis o terminar mis estudios, y no iban a aprobarme solamente porque yo le mostrara 3 pinturas locas que había hecho en otro lado. O sea, medio que lo que pasa en el aula es ver, no sé, conocer la metodología del alumno, bueno, empiezan a pasar otras cosas, entonces tuve que volver a cursar en materias como, no sé, pintura, la última, la del taller, y no me acuerdo cuál otra que tuve que hacer de vuelta.
Pero estuvo buenísimo, porque en ese momento dije, bueno, ya me quería recibir, pero volver al aula siempre enriquece, ¿no? Se empiezan a pasar otras cosas. Y lo que me empezó a pasar en ese momento es que yo no estaba muy cómoda con la forma en la que estaba pintando, pero seguía, o sea, porque nada, porque querés hacer. Entonces, por suerte nunca me pasó eso de no quiero hacer más, o sea, siempre tuve como deseos por hacer. Entonces yo seguía trabajando, medio buscando, ¿no? Como por dónde. Y sentía que el dibujo lo veía como de una forma, no sé, medio lejana a mí, pero a la vez me encantaba. Era como, yo no dibujaba para un proyecto, para terminarlo como dibujo, sino como estructura. Por eso seleccioné esta foto, ¿no? Como de, ¿qué pasaba? Yo armaba en papeles muy de baja calidad mis bocetos y sobre eso después, nada, hacía como unos collages y pintaba, pero al final me gustaba más el momento del dibujo que el de la pintura y me sentía como un poco como incómoda con el hecho de tener que estar tapando lo que había dibujado. Pero a la vez no tenía como la confianza suficiente como para plantarme y decir, bueno, no, yo quiero dibujar, porque sentía que nada, que yo era de la básica de pintura y tenía que pintar. O sea, estaba como muy cegada en ese tema. Entonces por ahí me costó un poco ese último tramo, como de terminar como pintando. Y justo con esta serie de personajes que hacía en ese momento, nada, la estaba exponiendo a partir de una convocatoria que se había abierto en el Centro Cultural Recoleta. Yo ya en este momento ya egresé, o sea, imagínense que nada, terminé la facultad, salís y bueno, seguís, ¿no? Seguís haciendo. Y profesionalmente estaba desempeñándome como profe de arte en un colegio primario. El último año de la facu me anoté en un colegio privado y me llamaron. Entonces, nada, yo daba clases un par de días a la semana y después el resto de días seguía pintando, seguía haciendo mis cosas. Entonces, nada, me presenté en una convocatoria del Centro Cultural Recoleta, quedé y tenía una especie de muestra colectiva, así éramos un montonazo de personas, pero lo que nos aunaba en ese momento creo que era un tema que era la migración o algo así, no recuerdo puntualmente, es completamente anecdótico igual, pero la cosa es que yo saliendo de ese lugar me encuentro un objeto que nunca había visto en mi vida, pero que me llamó la atención, en la basura, o sea, en la calle. Me encuentro un bastidor de bordado, hoy justo no lo traje, pero bueno, todavía lo guardo, pero bueno, para los que no saben, un bastidor es esto, que es una herramienta que usamos para estirar la tela, para no tener que sostenerla con la mano, te lo tensa y vos podés bordar, ¿no? Bueno, yo me encuentro eso en la basura y lo levanto y sigo mi vida. Lo llevo a mi casa, en ese momento no había redes sociales, o sea, les estoy hablando hace un montón de tiempo, había tipo blogs, teníamos una especie de Instagram, que no era Instagram, que se llamaba Flickr, que todavía existe, pero no es lo que era. Y ahí la gente ponía nada, sus fotos y eso. Entonces yo tenía ahí como mi Flickr y me acuerdo que venía siguiendo gente que usaba esta cosita. Yo no entendía bien qué era, pero dije, ah, mirá, este bastidor lo usan para bordar. Bueno, yo tenía bordados de mi abuela, de mi mamá, pero lo veía como algo muy lejano, como cosas muy difíciles que yo no iba a poder hacer nunca, ¿no? Porque, no sé, técnicamente no estaba habituada al textil y me parecía, nada, súper complejo. Entonces, justo era para mi cumpleaños, bueno, quería un regalo, me regalan un curso de bordado. Curso al que se anota nadie, o sea, yo sola me anoté. Entonces el curso se cerró. Fui a una sola clase y la chica divina, re buena onda, pero me dice, bueno, mirá, esto no lo podemos sostener porque, nada, yo estoy pagando un alquiler acá para el espacio, o sea, como tipo, se va a cancelar el curso. De hecho, me recomienda como ir a otro lugar, pero a mí ya me quedaba muy lejos, esto quedaba acá en San Telmo un par de cuadras y, bueno, a mí me quedaba mejor esta zona. Entonces, me compré un libro de bordado y me puse a estudiar los puntos. O sea, me puse a sentarme a darle, hasta que, bueno, aprendí. Y me fui a vacaciones esos días
me llevé un dibujito y en ese dibujito yo hacía este tipo de imágenes como mucho más naif, ¿no? Nada que ver a lo que hago ahora. Ya venía como laburando como en objetos y cosas, o sea, siempre estuve como buscando qué hacer. Y este fue el primer dibujito que yo hice bordado, que era un personajito ahí súper tieso y que lo quería pasar a hilo. Porque a mí ahí, o sea, el tema es que dije, bueno, ¿qué me pasa? Yo quiero dibujar, pero no me gusta como que quede en un papel, o sea, yo buscaba como otra materialidad. Entonces sentía que el hilo me iba a permitir tener una especie de dibujo, así como el entintado, ¿no? Que es como un paso siguiente pasando el lápiz. Entonces me tuve que amigar ahí con la confianza y decir, bueno, creo que sí, que puedo dibujar y que puede ser el formato final, o sea, no es que siempre voy a tener que pintar. Total, nadie te limita en eso, a veces es uno, ¿no? Bueno, pero este fue como mi primer dibujito y empecé a hacer muchos hasta que agarré como más soltura y después encontré que había un universo de puntadas y que lo que me permitía el bordado, que no me pasaba con el dibujo tradicional, es que podía ver la parte de atrás. Y que en la parte de atrás era completamente azaroso lo que pasaba, pero me gustaba mucho. Y que la línea tenía otra materialidad, que podía como incluso simular la presión de la pluma o del lápiz poniendo más o menos hilo. O sea, empecé como a traducir los recursos que yo había aprendido tradicionales del lenguaje visual a este lenguaje textil. Entonces, cuando yo me planté, digamos, dentro del arte textil, no me planté con bases textiles, sino con bases gráficas. Entonces creo que eso marcó mucho mi forma de producir, que hizo una especie de diferencia con otras personas que venían del mundo textil y que lo entendían de otra manera. O sea, no es lo mismo una persona que llega a bordar desde el dibujo que una persona que aprende a bordar porque ya sabe bordar y que un día quiere dibujar. Entonces es como que el clic es distinto. Como que a mí no me importaban si las puntadas estaban perfectas o si eso se sostenía cuando lo metieran en un lavarropas, porque yo no estaba haciendo prendas o cosas de alta costura que diga, bueno, tengo que tener un preciosismo técnico. O sea, como que mi objetivo era que eso se vea como dibujado, o sea, yo lo veía como un recurso plástico más. Entonces, nada, dibujaba a mis amigos, a las personas que conocía, a personas de nada, de internet, de todo, o sea, dependiendo como la época fue también variando como mis posibilidades, ¿no? De encontrar modelos o esas cosas, porque al principio capaz que sacaba de revistas o de cosas, armaba collage, siempre tuve como una cercanía con la figuración y nunca como escapé de eso, pero de alguna forma fue mutando con el tiempo, o sea, no digamos, estilísticamente no es siempre igual, ¿no? Lo que me da el dibujo y lo que me permitió generar con el bordado fueron tramas y texturas que, que fue como, bueno, a ver, se fue como abriendo, ¿no? Tuve que aprender de telar, tuve que aprender de tejido, o sea, como que cada cosa que yo aprendía la incorporaba a mi producción y la volvía dibujo. Entonces muchas veces tenía como que pensar, no sé, un diseño y ya atrás marcaba como una especie de tejido, pero después no necesariamente lo respetaba, a veces encontraba otra puntada que me gustaba más o otro material y ya quedaba diferente, porque los mismos materiales te van como cambiando la cuestión, o sea, vos podés hacer la misma puntada con una lana y con un hilito finito y se va a ver diferente. Entonces al final está más en función de lo que quieras decir que la técnica en sí. O sea, vos siempre vas a hacer lo mismo, pero no va a tener la misma fuerza. También el tema del tamaño, porque yo elegí al principio bordar en formatos pequeños, porque el bordado se puede llevar a todas partes. No es tanto como lo que me pasaba para pintar, que tenía que estar en un lugar asentada con mis materiales. Acá, ponele, en la época esta en la que yo daba clases en el colegio, en los viajes podía bordar.
Entonces sentía que eso era ganancia, que yo le estaba ganando al sistema, porque como a mí no me gustaba ese trabajo que hacía, o sea, lo hacía básicamente porque necesitaba vivir, era como, bueno, ¿cómo hago que no sea el día perdido, ¿no? Porque si vos tenés que pasar 4 horas, 8 horas, o las horas que pases haciendo algo que por ahí no te interesa tanto, cualquier cosa extra que puedas hacer para vos ese día es como un montón. Es, es genial. Entonces, para mí el viaje era buenísimo. Yo tenía que tomar el tren, lo tomaba en Quilmes y me bajaba en Hudson, y tenía, no sé, media hora. Ponele media hora de ida, media hora de vuelta. Esa media hora yo bordaba a toda máquina. Cosa que hoy no haría jamás, porque ya tengo mi espacio, bueno, ya lo entiendo de otra manera, ¿no? Pero en ese momento yo te bordaba en cualquier momento que estaba libre. Y terminaba mis piecitas chiquititas y las subía a esta plataforma que les cuento que teníamos, que era Flickr, donde justo, no sé, en Argentina no estaba como muy de moda el bordado, pero en otras partes del mundo sí. Entonces empecé a hacerme como amigos de internet, personas de otros países, que bordaban y me decían, che, esto que estás haciendo está re bueno, qué diferente que es a lo que hacen otras personas. Entonces, nada, me empezaron como a dar buena onda, eso se empezó como a mover por internet, y yo, Sol, nada, sí, ¿alguien dijo algo? acá, Hubo. sí, alguien levantó la mano. Ah, a ver, ¿y yo tengo que tocar acá? Sí. A ver, Hanna levantó la mano. sí, Candela Walchi. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No, tal vez quiere No, no, hablar, no. que abra el micrófono y pregunte. ¿Hanna? Hanna, ¿estás ahí? ¿No estará silenciada? ¿No Sí, silenciaron a todos? tiene De mudo. silencio, a ver. O lo puede escribir por el chat si no puede. Sí. Bueno, aprovecho este espacio, digamos, para lo que estás mostrando. Habla de una metodología también, porque está el bastidor, está los hilos engamados también, en los instrumentos que usás y el cuaderno que tenés de pruebas. Siempre, el cuaderno siempre. O sea, yo funciono como yendo de un lenguaje a otro todo el tiempo. Arranco en el papel, después a veces tengo que hacer alguna cosa digital, depende del formato en el que trabaje. Cuando trabajo chiquitito ya trabajo a la escala que es y lo paso y listo. Pero si voy a trabajar más grande, por ahí boceto digital y entonces lo puedo proyectar, o bueno, tengo como otros medios para pasarlo a la tela. Pero voy del cuaderno capaz que a la compu, y después de ahí vuelvo a la tela, o sea, no me quedo como en una sola superficie. Seguimos, porque parece que puede haber sido un error No, involuntario por ahí de Hanna. salió algo. Bueno, y siempre está muy presente el tema de la textura en mi trabajo, me gusta mucho. Y la relación de las texturas, de las tramas, digamos. Y disfruto muchísimo esa parte del proceso, porque ahí me permite combinar, ponerle la parte de dibujo con esta otra cosa propia del bordado, que es el tejido, ¿no? Entonces siempre voy aprendiendo diferentes técnicas como para poder ir incorporando. Te ibas aproximando al otro núcleo, digamos, temático, que es el tema de la gestión, y en este caso estabas hablando de la gestión por redes, porque empezabas a tener contacto de otros países. Bien, Sí, que hoy vi que y tenés 38.000 seguidores, que es una guarangada también de seguidores sí. también. Bueno, y ibas, creo que orientando, es bellísimo todo esto que estamos viendo, Sol. Bueno, yo, digamos, soy de esa generación que pasó de no tener redes a aprender a usar las redes de grande. O sea, no es que soy nativa digital. De chiquita, digo, eso, no había. Entonces, me dio que
arranqué mi vida profesional y arranqué mi vida en las redes. O sea, fue como así, todo de la mano. Y me parece que eso cambia un poco el paradigma del artista autogestivo, de alguna forma, porque siento que capaz que generaciones anteriores que no tenían acceso a poner su trabajo en internet, estaban más atados a unas cuestiones más como de contactos o de otras cosas. O sea, hacer contactos era hacer contacto físico, era toparte con alguien y entregarle un material, tus dibujos o lo que sea que tengas. Y hoy hacer contactos puede ser otra cosa. Obviamente lo físico está, o sea, el contacto de ir a la galería, charlar con alguien, o el tema de las ferias, que también eso es algo que después les cuento que es algo que sí hago, pero medio que vos sos todo, sos tu propia empresa ahora, es como, al tener acceso como a internet y a estas plataformas que te permiten compartir sin pagar nada tu laburo, puedes llegar a cualquier parte. O sea, puedes dar como, ojo, tampoco es soplar y hacer botella. O sea, tenés que elaborar un montón el tema de las redes, porque hay mucha gente malintencionada, hay chantas, o sea, tampoco caigan en esa de vení que te doy más seguidores, o trabajar gratis para hacerle publicidad a otros. Es como que no, si no les pagan, consejo, no trabajen, o sea, tampoco. Porque hay gente que te va a decir, ay, vos que pintas lindo, vos que no sé qué, vení, hacete un muralito acá, o poneme un cuadrito en este bar, y mirá qué linda muestra armamos. Fíjense si ese espacio de circulación les conviene, o sea, ¿va a ser un cliente para ustedes, la persona que se vaya a tomar un trago a ese lugar o no? O capaz vos pegaste onda con el lugar y lo querés hacer y todo bien, pero digo, empiecen a mover su obra en espacios que después les retribuya algo, o sea, no, a veces las cosas no pasan de inmediato, o sea, no es que vos haces algo, una acción, y de repente eso te trae económicamente algo en ese momento, pero después pasa el tiempo y sí. Entonces hay como que ser un poco inteligente en esas movidas que uno hace, como para ver si en algún momento te van a dar algo, ¿no? Porque a nosotros nos gusta lo que hacemos, pero es un trabajo. O sea, tenemos que plantarnos en ese lugar de es nuestro tiempo y es nuestro saber, que le invertimos un montón, que a veces parece que no, y me dice, ay, porque a mí me gusta, y no, no es tan así. Entonces, bueno, yo empecé como a poner mis cosas en internet, distintos blogs me iban haciendo notas, después de eso me iban haciendo notas como en revistas y cosas especialistas de bordado, y seguí haciendo, y entonces cada vez mi tiempo dedicado al bordado se fue comiendo las otras cosas que hacía, incluso las clases que daba en este colegio, porque los sábados daba talleres de bordado en distintos espacios, gente que tenía como lugares para dar clases o sus talleres de arte, entonces iba dando, no sé, en La Plata, en Capital, en Quilmes, en los lugares por donde yo me movía, iba dando clases. Y económicamente me rendía más hacer eso por ahí que este trabajo que tenía de lunes a viernes. Entonces, con el tiempo, no me acuerdo exacto cuánto tiempo pasó, pero tuve la posibilidad de tener mi propio taller. O sea, de decir, bueno, voy a pagar un alquiler y me voy a sentar a trabajar acá, como para separarlo de la cuestión doméstica, que está muy ligada al bordado, ¿no? O sea, uno piensa en bordado y piensa en mantelería, en sábanas, en bueno, un montón de cosas, que está bueno, o sea, porque es lo que sabemos que es, pero yo necesitaba un poco separar mi práctica de mi vivienda, porque si no trabajas muchas horas por día, y no sé, a mí me volvió un poco loca, era como que no podía seguir, tipo, levantarte y tener tus cosas de bordado, o sea, es como que necesitaba tener mis cosas separadas. Entonces, cuando pude hacer esto de tener el taller, también se independizaron más mis clases, o sea, era como que ya no dependía de si tal espacio de arte tenía en su agenda un cupo ese mes para que yo pudiese dar una clase, o bueno, me pude organizar de otra manera y decidí dejar de dar las clases en el colegio y solamente dedicarme
a estas formaciones particulares que daba a personas que tenían ganas de aprender a bordar o que se acercaban a mí porque les gustaba mucho mi trabajo y como no podían costear una obra, o sea, no es que no estaban en condiciones de pagarme lo que yo cobraba por un bordado, pero por ahí sí tenían como ganas de bordar conmigo, de ver cómo era mi técnica, de hacer incluso una versión de mi trabajo, o sea, de llevarse ellos su bordadito a partir de una ilustración. Y eso me abrió otra perspectiva, o sea, fue como, bueno, yo para hacer esto necesito materiales, por ejemplo. Y a mí siempre me gustaron las cosas únicas. No, eso de ir a Once y comprar todo igual para hacer kits de bordados, no me gustaba. Entonces yo quería que las personas que fuesen a mi clase se llevaran algo que solo puedan tener en mi clase. Entonces, más allá de la experiencia, digamos, de taller, que venían a aprender los puntos, se llevaban un kit de herramientas que yo iba diseñando con los recursos que tenía en ese momento, ¿no? No sé, por ejemplo, si enseñaba a hacer ropita tejida, por poner un ejemplo, les daba algún panfletito todo ilustrado con ropitas o qué sé yo, hacía una percha y de ahí colgaba los hilos. Iba buscando herramientas como para que quede como más en tema y que sea algo que solo pasaba en mi clase. Entonces eso me obligó a aprender diferentes técnicas, desde serigrafía para hacer las cajas hasta, no sé, diseño 3D después para producir mis propios bastidores, un montón de cosas que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, que de algún punto fueron prueba y error. O sea, hay cosas que salen bien, hay cosas que no. Antes de tener como mi marca Bugambilo, incluso yo emprendí muy brevemente otra marca que se llamaba Mi Media Naranja y trabajaba con mi pareja y hacíamos remeras y cosas como con los dibujos de cada uno. Y me acuerdo que económicamente por él y no ganamos nada con eso, ¿no? O sea, porque lo que ganábamos lo invertíamos en máquinas, en máquina de coser, en máquina de bordar, en herramientas. Pero aprendimos un montón. Y capaz que todo, como toda la primera parte esa de gestión, de ir a ferias, de hablar con otros clientes, qué sé yo, lo aprendí ahí. Fue como organizarme. Porque cuando vos sos independiente tenés que ser como súper ordenado en tema de finanzas, porque no tenés un sueldo fijo. Entonces tenés que poder prever cuánto le vas a destinar a invertir en tus materiales, cuánto te lleva a vos. Bueno, acá con el tema de la inflación es todo un tema, entonces tenés que estar como siempre un paso adelante en todo el camino. Y tratar de ser lo más ordenado que puedas a nivel cuentas, después ya cuando estás un poco más canchero, pagarle a un contador y todo eso, porque no es fácil, o sea, tenés que estar organizado. Parece una pavada, pero al final no. Siempre tenés que estar dispuesto a poder facturar, entonces tienen que estar siempre al día, porque, no sé, te sale un laburo y aunque sea una marca que te encarga algo o lo que sea, vos le tenés que poder facturar a esa persona. Entonces, si no estás como organizado, las cuestiones no se dan y se te puede caer ese trabajo, por más genial que sea tu obra. Sol, o sea, como que hay cuestiones que... esto que estás planteando, de esta complejidad que implica lo que es gestionar el propio trabajo, gestionar que tiene también una doble significación, digamos. O sea, por un lado es el tema de hacer que las cosas sucedan y por otro lado es crear eso. Entonces, gestionar y gestar están como muy vinculados. Y lo que estás presentando como complejo para que los estudiantes, digamos, vean que en realidad es algo que se puede transitar y de la manera más amable también, hasta pagar un contador, que puede ser un obstáculo, en realidad se pueden conseguir, digamos, son cuotas muy accesibles también, porque obviamente claro, eso no es caro, Sí, no es caro. lo que estabas planteando hoy en este tema de ser organizado, es porque hay una lista de porcentajes que vos estableces, que son los que te van a servir a vos para poder
tener este equilibrio entre lo que es la inversión en material, herramientas y las ganancias, ¿no? El tiempo de trabajo, que eso sí, ya desde Claro. Mural estaba planteado, ¿no? Tenés Para que pagar un presupuestar, vuelo, pensarlo en hora cátedra, sí. digamos, ¿no? Como un mínimo que va desde la bocetería hasta la realización. Está bueno. Sí, tal cual. Eso es re importante y me acompaña en toda la carrera. O, por ejemplo, ¿cómo lo vas a montar? Porque hay obras que decís, no sé, son más comerciales que otras, ¿no? O sea, como que las pienso, hay obras que las pensás para un concurso y hay obras que las pensás para una persona, o sea, para que una persona la pueda tener en su casa. Entonces, la conservación o el tipo de materiales que uses tienen que ser diferentes, porque no es lo mismo. O sea, si yo entrego un bordado suelto, sí, en un museo yo puedo colgar un montón de telitas, o en una galería, donde sea, pero si yo se lo voy a aprender a una persona, no, porque probablemente se deteriore por el sol, por la tierra, por la mugre, por cosas que pasan. Entonces por ahí tengo que pensar en el enmarcado y en ese caso ver si lo hago yo, si lo mando a hacer. No sé, yo tuve algunas experiencias un poco fallidas con el tema del enmarcado, como que me han incluso arruinado trabajos. Entonces traten de ir a lugares donde realmente respeten el laburo y no sea un desastre, porque a veces por ahorrarte 2 pesos terminás perdiendo un trabajo. O sea, en eso hay que invertir un poco más. O no sé, yo tomé un curso para aprender a hacer marcos, pero no para hacerlo yo misma, sino como para tener idea de qué se podía hacer, y entonces cuando vas al señor que te corta las maderas, sabes qué querés. Entonces es como, bueno, sabes qué tipo de varillas hay o qué se puede hacer. Entonces soy bastante amiga de eso de aprendan todo lo que puedan, porque no sabes al final en qué lo vas a usar. Y bueno, esto es un poco lo que yo hago. Esto lo pongo por el tema del calado. A mí el calado me cambió un poco la forma de pensar, porque como venía de superficies rígidas, o sea, vos la tela que usas para pintar es diferente a la tela que usas para dibujar, para bordar, porque la tela que yo uso para bordar es blanda, o sea, se mueve. Y a mí esto me abrió como todo un camino de búsqueda, que fue el romper el soporte y volver a construir, y cómo eso me armaba una narrativa. Entonces, como que a veces uno está como muy atado a los medios más tradicionales y te cuesta salirte de lo que conoces. Entonces, nada, lo traje como para que cada uno lo piense, como, che, ¿me estoy quedando o puedo jugar desde lo que sé hacer y correrme un poquito? Que a veces cuesta, porque es difícil soltar lo que ya sabes hacer bien, como para aventurarte en otra cosa, pero me parece que siempre es una posibilidad. O sea, vos siempre puedes volver a lo que haces bien, pero aprender es lanzarse un toque. Acá te preguntan si bordás animales, y ya que está la pregunta, te acerco otra pregunta, dice, ¿por qué lo humano? Animales no lo hice nunca como obra, así como a nivel comercial tengo taller y sé que a la gente, no sé, viene Navidad y bueno, haces un reno. O sea, como a nivel, porque como que divido un poco lo que hago para los talleres de lo que hago para mí, como mi producción. A veces se toca y se va cruzando, pero muchas veces hay cosas que hago solamente como para las clases, como experiencia, que vengan y ese día hagan un proyecto y se lo llevan. Entonces por ahí a veces me animo a hacer cosas que se salen de lo que yo haría como obra, pero encuentro algo. Ponele, con los animales me pasó un poco con los pájaros, que después tuve como toda una serie de pájaros y surgió a partir de unos talleres. Que fue como, mira, sí me gusta dibujar pájaros. Y con lo humano,
No sé bien de qué viene, o sea, es como una pulsión, como que yo veo a alguien y enseguida siento ganas de dibujarlo. No me cuestiono tanto como, bueno, qué fue lo que desencadenó que eso me pase, sino como que va desde el disfrute. Y muchas veces tomo el tema de la persona, pero no como, o sea, yo no lo veo como un retrato de quiero que quede igual, sino que capaz que estoy tomando un tema y a partir de esa figura lo termino desarrollando. No sé, ponele con el tema de los calados, yo estaba muy en buscar como la fragilidad, y entonces todas esas personas que yo iba retratando en esas telitas estaban en una situación más delicada, más border, o sea, es como que ya desde la composición o desde el tipo de tela que había usado, en esas usé telas recicladas de sábanas viejas que se rompían al tocarlas, o sea, me fui a comprar sábanas usadas y elegí las peores, ¿viste? Las que están más manchadas, las que ya tenían como más recorrido. Entonces, como que para cada proyecto lo voy abordando de una manera diferente, pero sí siempre estoy bastante ligada a la figuración. ¿Te acordás, Sol, que el tema de proyecto personal, cuando cruzaste vos dibujo, era en cuarto solamente, ¿no? Ahora Sí, en es cuarto, cuarto. pero también se va sumando segundo y tercero también, con propuestas personales, ya desde que ingresan a la cátedra. Y bueno, siempre estamos en esto, ¿no? De nutrir los haceres y los pensares, digamos, y los sentires hacia la producción de sentido. Entonces, esto que estás compartiendo es riquísimo, ¿eh? Este tema de cómo vinculás y cómo también accedes a esa selección, digamos, del soporte que vas a trabajar de acuerdo a eso que percibís de las personas que necesitas, por esa pulsión que estás contando, representarlas, ¿no? Está bueno. Sí, me pasa eso. Recién vi una preguntita que decía como si las enmarco en doble vidrio, sí. Los que son calados los enmarco en doble vidrio porque te deja pasar la luz. Y está muy bueno porque después en la pared se proyecta la trama que bordaste. Entonces me parece más poético. Después acá seleccioné otro momento como una técnica diferente que fui explorando, que es la cianotipia. No sé si lo hicieron alguna vez, pero es un sistema de revelado donde usas el sol como herramienta fundamental, porque vos tenés dos químicos, los tenés que mezclar, pintar una superficie, que puede ser porosa o no, si no es con otro sistema, y en mi caso yo pinto una tela, ¿no? Y eso se vuelve fotosensible, haces un dibujo, que sería esto que yo tengo acá atrás, después lo pasas a negativo, o sea, lo invertís, y lo que antes tenías blanco ahora va a ser negro, y lo que está negro no va a dejar pasar la luz. Entonces, cuando vos lo pones al sol, vas a lograr diferencia de grises en la tela. Después lo tenés que lavar y al final eso todo queda en azul. A mí el azul es un color que me encanta. Acá está el negativo, el momento en el que lo llevo al sol, y ese es el resultado. Y lo que me gustaba de esta técnica, o sea, lo que me llevó a elegirla fue poder salirme un poquito del estar así sentadita en la mesa, porque el bordado es muy estático. O sea, vos tenés que pasar horas sentada y por ahí son avances muy lentos, porque capaz que estás, no sé, 8 horas y bordaste 5 centímetros, 10 centímetros, depende del tipo de puntada, ¿no?, que estés usando. Y esto requería que me involucre corporalmente de otra manera. Tenía que ir al agua, ir a la canilla, lavar la tela, estar en el sol, los vidrios, o sea, era como otra cosa, una cosa más física que me abrió otro panorama. Y nada, con esto trabajé un montón en pandemia, porque el hecho de poder salir, el sol, o sea, como que se ve que anímicamente yo sentía una necesidad de salir del encierro, y bueno, aunque sea en el patio de mi casa, yo me mantenía haciendo esto y me encantaba, o sea, estuvo bueno para mí eso. Lo podés hacer también en superficies translúcidas, esto es papel de calcar. Se puede hacer arriba de todo, está buenísimo. Pero siempre lo voy trabajando con bordado. Desde la imagen, o sea, por ejemplo, el calado
yo le digo el calador, yo no lo calé, pero usé una servilletita de estas antiguas, escaneada, después está mezclado con un dibujo mío y atrás el bordado. Entonces es como que a veces llevo la imagen de un bordado, aunque no sea mía, a mi producción. O sea, como cosas tradicionales. Compro, no sé, no se llaman servilletas, ¿cómo se llamaban esas? Que uno ponía en la mesa antes. Ay, se me fue el nombre. Bueno, como antes se ponía tipo unos trapitos arriba de los muebles. Los Perdón, centros como de- una Como carpeta. y- Carmina. carpetas, carpeta. las carpetas. Las carpetitas. Cada vez que veo una que tiene una puntillita linda, la compro. Porque, por ejemplo, para la cianotipia también la puedo usar para obturar el sol. Entonces puedo tener partes que son dibujo y partes que son carpetita, y después eso me da otra imagen. Es un poco más como entre el grabado y la fotografía, ¿no? O sea, va como ahí. Es una técnica que está buenísima. Si no la probaron, pueden intentar. Te permite hacerlo en papel también y podés como laburar diferencias tonales, que está bueno. Lo único que no se puede, bueno, sí se puede, pero es más complejo, es salir del azul con esta técnica. O sea, vos podés tonalizarlas con té, yerba, vino, café, pero siempre vas a tener una monocromía. Y podés trabajar Buenísimo. como en las anteriores, donde yo hacía primero, o sea, que la imagen se construía en la cianotipia y después bordaba, o en este caso donde primero bordé y después hice la cianotipia. Entonces, esto que ven acá, estos como rollitos de hilo, los hice a mano cada uno y después cuando vos lo ves de lejos, genera una imagen fotográfica. Está bueno como para probar diferencias, ¿no? Con la misma técnica, cambiar el orden del recurso que estás usando. Y puedo trabajar más grande con la cianotipia, porque al poder dibujar al tamaño que yo quiera, después eso lo haces como en transparente y la tela puede ser una sábana o algo enorme. No es que tengo que dibujar a escala. También estoy trabajando con tufting, que es una técnica que ahora está bastante de moda. Esa técnica que descubriste haciendo... espera, Vos ya sabías. sí, ya sabía. Son cosas técnicas de encaje que ya sabía. Pero la fui como modificando a partir del tema de la cianotipia. El tufting es algo que estoy usando ahora porque me deja hacer cosas grandes. Con bordados tengo un límite de más o menos 60 centímetros en los que yo me puedo mover sola, o sea que no necesito ayudante. O sea, todos estos procesos que les estoy contando los hago sola. Entonces, cuando quiero trabajar una obra grande, por ahí lo que hago es cambiar de medio como para que me permita avanzar en tiempos normales, ¿no? Porque si le voy a dedicar años a una pieza y pretendo entregarla a alguien, como que es complicado. Entonces, con el tema de la lana, puedo acelerar los tiempos, porque no es lo mismo el hilo de coser, como el que tengo acá atrás, que es una madejita chiquitita para bordar, que un rollo de lana normal. O sea, voy mucho más rápido. El tema es que por ahí perdés detalle. Te preguntan para sobre esto, la técnica esta, ¿qué es? Esto se llama tufting y se hace en una tela. ¿Ven que acá tengo como un marco? Bueno, eso se pone la tela ahí y con una pistola de lana, ahí se las muestro. Ahí hay una pregunta, Hugo, escrita larga de Manuel. Sí, sobre algún referente. Sol, a ver, esa herramienta. Bueno, esto es genial. Es como un taladro eléctrico que dispara lana. Entonces, vos podés dibujar lo que quieras, siempre teniendo en cuenta que lo tenés que hacer al revés, porque vos vas a trabajar del lado contrario, y podés ir
trabajando libremente o haciendo un dibujo previo y, bueno, respetándolo, pero es increíble porque vos dibujas con la pistola. Entonces vas como disparando lana a través de la tela y te queda del otro lado peludito, como si fuese una alfombra. Con esto hago tapices y alfombras también. La máquina se escribe Tufting Gun. ¿Podés mostrarla otra vez? Sí, claro. Y se enchufa a la corriente normal. Hay algunas más grandes que piden un compresor de aire, pero esta va al enchufe. La lana tipo pasa por acá y por acá. Con eso no tenés límite de trabajo, podés tejer y hacer cosas bastante más grandes, entonces. Puedo hacer cosas bastante más grandes. El límite que tengo es el bastidor. Ponele, allá tengo uno, no sé si lo ven. Ahí. Sí. Sí. No puedo salirme de ese espacio. Entonces, un poco el límite es el ancho de la tela y el ancho de tu bastidor. Lo que pasa es que digamos que la textura es diferente. O sea, esto es como trabajar con un peluche. O sea, el resultado final se ve como pelo. Y no es tan amigo de la línea. No es una técnica que esté pensada para trabajar línea. Entonces ahí estoy en todo un desafío cuando lo hago, porque yo me doy cuenta que es como que llevo la técnica hasta el límite, tratando de modular algo que de por sí no está hecho para eso. O sea, está hecho para trabajar en manchas, pero no es un trabajo lineal. Entonces, cuando trato de hacer una línea modulada, no sé, trato de poner más material para poder retirar después, o sea, ser cuidadosa en no romper la tela para después poder pasarle otro color, como cosas que tengo que ir ideando como para lograr el resultado que me interesa. Pero siempre trabajo con estos mismos motivos. Ponele esto que está ahí atrás, este ornamento, es una carpetita, una de estas carpetitas que compré. Entonces al final eso siempre está, no importa en qué lenguaje me esté moviendo, mi trabajo habla siempre como de los mismos temas. Sol, ahí Sí. Janina, no sé si Janina quiere hablar. Hola, buen día. Hola. ¿Se escucha? Hola. Sí. ¿Cómo estás, Sol? Sí, escucha. Quería volver al tema de cianotipia, porque, bueno, justo mi proyecto final estoy trabajando cianotipia, y ahora había empezado a trabajar con una huella digital, pero un poco grande, más o menos tendrá 40 por 60, algo así. Quizás estoy experimentando, quizás no, estoy experimentando hacerla grande, pero bueno, me cuesta un poco resolverlo, el tema de la cianotipia. Si tenías alguna recomendación para hacerme. Sí, claro, porque vos necesitas, bueno, le contamos a los demás que por ahí no saben, ¿no?, cómo es la cuestión. Vos tenés que tener la superficie que tenés fotosensible como en un sándwich con un vidrio encima, y el dibujo negativo que vos tenés tiene que hacer contacto todo el tiempo. Entonces, claro, con los formatos más grandes, lo que tenés de complicación es que capaz por ahí no tenés un vidrio tan grande, o moverse con un vidrio grande es riesgoso. Entonces, por ahí lo que puedes hacer, dependiendo del soporte en el que estés trabajando, es trabajar con un negativo que sea autoadhesivo. Por ejemplo, en las telas grandes, yo en lugar de usar un vidrio grande que prense mi dibujo transparente, directamente uso como un plotter autoadhesivo, lo pongo ahí y ya no necesito el vidrio. Entonces ya lo dejo y puede ser 1 metro o lo que sea. O sea, claro, porque yo lo que tenía es como fragmentada la huella en 4 partes, pero en se un nota. tamaño A3 cada uno, pero claro, es grande. Entonces, para poder lo quería hacer sobre una tela, y probé de hacerlo de otra manera. De hecho la hice, pero mi idea era hacerlo cianotipia porque inicié mi trabajo en cianotipia, entonces quería terminar con cianotipia, pero no lo logré. Entonces, bueno, como justo comentaste de cianotipia, te quería consultar. Sí, yo te recomiendo que visites alguna gráfica que tengas cerca, que preguntes si puedes trabajar, mandar algún diseño y que te lo hagan en un plotter grande, que sea transparente, y vos eso lo pegás a tu tela y ya no vas a necesitar ni juntar pedazos, ni ponerle vidrio, ni nada. O sea, lo tenés que pegar bien, ¿no? Y ya está. Genial. Bueno, muchas gracias, Sol. No, de nada, ojalá te sirva. Espectacular. Bueno. Y preguntaban bueno, esto también por referentes
por referentes tuyos, si tomaste a alguien, digamos, que influyó. Sí, bueno, depende de la época y del proyecto, los referentes van cambiando, ¿no? Sí. Pero yo aprendí a dibujar con Spilimbergo, o sea, es como, viéndolo, o sea, me fascinaba. Entonces es como que Bernie también me gustaba mucho, o William Morris, esos son como pilares que siempre van a estar, porque ponerle todo el movimiento de Arts and Craft a mí me conmovió mucho y llega a un punto como a la filosofía de mi marca hoy, ¿no? De hacer cosas útiles, bellas y que estén en la casa de los demás como objetos únicos. Entonces yo además de todo esto que les estoy mostrando, hago herramientas para bordado y esas herramientas las pienso obviamente a nivel funcional, pero tienen un componente estético muy, muy alto. Entonces, más allá de si hago un bastidor, de que tense bien, que es re importante, voy haciendo como variantes florales y cosas que a mí me gustan. Así que sí, William Morris creo que es como el padre, el padre de la criatura. Bueno, esto lo dejé porque para que vean cómo del papelito pasamos como a la alfombra, ¿no? Y llegamos al momento ferias, que es un espacio en donde se pueden meter también. Hay ferias que ustedes pueden acceder sin estar con una galería, o sea, como ustedes artistas autónomos, digamos. Y está bueno porque el momento de la feria te lleva como a un público real, a un público que quiere comprar obra y que quiere conocer tu trabajo y saber de vos, y vos también podés como usar ese momento para hacer contacto con otros artistas, y en la experiencia de la feria a mí me aportó muchísimo. Desde gente que después te sigue comprando obra hasta, no sé, aprender cuestiones de montaje, no sé, se las dejo porque el tema de las ferias a mí me ha servido. Ahora hace poco estuve en Puro Diseño y... acá se trabó, bueno, dejo esto. Estuve en Puro Diseño el mes pasado, que de hecho Hugo me había invitado para hacer la charla antes, pero justo yo estaba montando ahí. Y la experiencia fue súper enriquecedora. Es lo que les comentaba antes, ¿no? Que más allá de los números reales que vos te llevas de ese momento, que obviamente nadie quiere perder, porque tenés gastos fijos que tenés que cubrir, como el flete, los seguros, bueno, nada, el haber tenido el dinero para hacer las obras, para llevar, todo eso es algo que vos tenés que poder recuperar, pero te llevas un montón de contactos a futuro, de gente que te ve y te dice, che, yo te vi en tal lugar, y después te llama para una muestra, o cosas que están buenas más allá de lo que pasa en las redes sociales. O sea, es como que creo que está bueno como ir diversificándose y no poner todo en un solo lugar, ¿no? No es que decir, bueno, no, yo solamente hago que mi obra circule en internet o solamente en espacios tradicionales. Creo que estamos en un momento en el que uno puede ir y venir y que las cosas como que vayan permeando y mientras difundas tu trabajo, está bueno. Siempre que te traten bien y sea un lugar digno, está bien. Para lo de las ferias, me dejaron un montón de aprendizajes también con lo de cómo elegir la ubicación o cosas que al principio yo no me daba cuenta. Decís, bueno, listo, te dan tal stand, bueno, pero después tenés que ver si está bueno el recorrido, por dónde viene el espectador, qué tipo de stand te conviene más, si es abierto, si tiene 3 paredes, cuántas paredes. Como que a veces uno lo ve en el croquis ese que te pasan y decís, bueno, pero como que está bueno tomar esas decisiones en función de tu trabajo, o después si tenés una obra grande, dónde la vas a poner, cómo te armas todo tu circuito ahí que tenés que armar como para que la persona entre y le dejes como todo estratégicamente para que sirva, ¿no? Ahí Marian está levantando la mano. Bueno, no sé Hola, si tienen... Sol. Hola, Marian. ¿Qué tal? La verdad, increíble tu obra, me encanta. Es un universo de cosas, todo lo que has estudiado, todo lo que aplicás es increíble.
Yo te quería preguntar sobre la composición. Veo que trabajás básicamente, o lo que yo veo, como centrada, la composición equilibrada, y te quería preguntar, ¿hasta dónde tensionaste la técnica? ¿Hasta dónde lo llevaste? ¿Hasta qué límite? ¿O qué es lo más loco que pudiste hacer? Bueno, ahí les muestro cosas locas. Ay, eso me gustó. A ver. Esto es un video, ¿no? Bueno, preparen sus auriculares, bájenle el volumen porque va a sonar horrible. Antes de darle play les cuento qué es lo que van a ver. Yo hice una maestría en artes electrónicas. Entonces, como mi objeto de estudio era los textiles inteligentes, de alguna manera. Pero siempre llevado a mi obra, ¿no? O sea, eso generalmente se hace para esas chaquetas que tienen luces o las que tienen sensores, o sea, cuando uno busca trabajos de electrotextil, va más por ahí, cosas más funcionales, no tanto como un cuadro o un dibujo. Entonces yo tenía un poco ese desafío de seguir trabajando en lo mío, pero forzarlo un poquito, ¿no? Para llegar ahí. Y con eso, este trabajo que les voy a mostrar se llama Monólogo Interior, y son recortes de los bordaditos estos que yo hacía en el camino, como pequeños módulos que conformaron una especie de diálogo entre todos sonoro. Entonces, estos bordados, más allá de ser la superficie normal, bidimensional, son táctiles y se convierten en interfaz. O sea, deja de ser un soporte para ser visto y se convierte en algo que vos vas a usar para accionar otra cosa. Entonces ahí yo ponía al espectador un poco como en jaque, porque generalmente cuando vos ves una obra muy delicada no te acercás, o sea, físicamente. Tenés miedo porque, bueno, nos enseñaron a mantener la distancia, a no tocar o a preguntar si se puede, y acá era un poco romper eso y llevarlo más al lado de si es bordado se toca, o sea, es algo táctil, está hecho desde las manos, está hecho para ser tocado, para ser usado. Entonces, estos pequeños módulos, vos tenías que tocarlos o acercarte un poquito para que desencadenaran un audio que yo había asociado a cada una de esas piecitas. Por ejemplo, tenía uno chiquitito que era como una montañita, entonces cuando vos lo tocabas, yo había subido esa montaña con un amigo francés y entonces le pedí un audio y él lo dejó, entonces sonaba cuando vos tocabas esa montaña, este amigo contando su relato. En un bordado de mi bisabuela, un audio que encontré de ella contando cómo había venido de Europa, bueno, cosas que me habían pasado en ese tiempo que funcionaba más como una especie de diario íntimo mío, medio expuesto ahí. Ese trabajo me llevó un montón de estudio técnico, o sea, desde cómo hacer para que me funcionaran los audios, o sea, yo cortaba las maderas para, todo lo hice, ahora todo lo que van a ver lo tuve que hacer. Y la primera vez lo monté en el Museo de Utrecht, que queda en Caseros, que es esto que ven ahí, y después lo presenté para el Premio Itaú, y ya lo tuve que cambiar, porque este trabajo fue pensado para la pared de ese museo. Ahí suena. Es fantasmagórico. Je me souviens de cette journée. On avait été monté avec l'espace. On se mettait dans les arrêtés et on observait les détails depuis le temps. Bueno, va sonando ahí. Pero lo que les quería mostrar es cómo tuve que ir cambiándole, por ejemplo, acá ya se ve. El primer montaje estuvo hecho con parlantes en la sala del museo.
Y como les decía, las medidas y la cantidad de módulos que usé estaban en función de la pared que ellos me daban. Bueno, para hacerlo, buenísimo, vas, medís, tomás todo y lo haces como específico para ahí. Pero después, como ese proyecto yo tenía la posibilidad de volverlo a montar en otros lugares, lo que me fue pasando es que tuve que ir cambiándolo técnicamente, ponerle al uso de auriculares, porque me di cuenta que, primero, que los ruidos de las salas suelen ser cuando hay mucha gente, no se escucha nada, o sea, es un caos. Y eso también iba a cambiar la forma de ver la obra, porque esa obra estaba pensada para que varias personas en simultáneo jugaran, pero si ya le ponías auriculares era una sola persona jugando. Entonces el asunto cambiaba. Incluso me pasó como de, que esto a mí puntualmente por la electrónica, pero les puede pasar a ustedes con otras cosas, que vos planteas las obras en tu taller o en tu casa, donde sea, de determinada manera, pero cuando la llevas al lugar donde la vas a colgar, las cosas cambian mucho. Ponele, a mí acá técnicamente me pasaban cosas que nunca me habían pasado en mi casa, que era como que todo funcionaba raro. Los cables me hacían interferencia, los sensores andaban mal. Era como, vos tenés que estar preparado para todo. O sea, vos vas a montar y tenés que tener siempre backup de cosas, no sé, desde cuestiones de herramientas hasta todo. Hay lugares donde vos podés llevar las cosas y la gente la cuelga y listo, ¿no? Cuando es un poco más tradicional. Pero en estas cuestiones como de nuevos medios, los espacios no suelen tener gente a cargo, entonces vos tenés que medio que hacerlo todo. Y bueno, a veces está bueno porque tenés más control y otras veces, nada, no está bueno porque tenés que ir 10.000 veces, además piden mucho mantenimiento este tipo de trabajo, siempre tenés que contar con alguien que encienda y apaga en el museo, porque si no vos llegás y eso está apagado, bueno, cosas, ¿no? Cuando lo presenté para el Itaú Cultural, se montó en el Palais de Glass, y lo tuve que adaptar porque las medidas para concursos son distintas, tenés como un límite, y no me permitían perforar la pared, entonces tuve que armar como una especie de caja, módulo, que terminaron poniendo ahí, y bueno, no me gustó tanto cómo funcionó, pero bueno, quedó. Lo bueno es que después ellos como que llevan la obra por distintas partes de la Argentina, o sea, ese tipo de concursos están buenos. Después lo Flor, volví a presentar. Sí, quería comentar nomás y un poco compartirlo también con todos quienes están acá compartiendo este espacio. Quien te preguntó por otro tipo de producciones, porque veía del tema de lo equilibrado, lo armónico, aquello y otro, está haciendo una propuesta accesible, o sea, para gente con disminuida visual. Y vos justo le acercaste esta propuesta tuya táctil, que en realidad estás hablando de poner en jaque al espectador, no haciendo referencia en realidad a la accesibilidad, pero de alguna manera traes el textil también con este tema, ¿no? Para hacerlo accesible. Para Sí, diferentes sensorialidades, digamos. no lo había pensado nunca así, pero es verdad, porque de otra manera vos no accedes, o sea, si no lo tocas, no lo puedes ver, o sea, como, sí. Bueno, con esto eran como superficies de distintas texturas, también era como divertida esa parte. Y bueno, además de esto, otra cosa loca que haya hecho, hay como ¿puedo avanzar así? Ah, sí. Bien. Esto lo tengo por hasta dónde va el dibujo, ¿no? Con todo este tema de la electrónica, el dibujo es otra cosa. Es un dibujo que tiene que ser, es más un dibujo técnico, porque para la electrónica se usan esquemas que te indican cómo conectar los cables, básicamente. Es un circuito. Entonces, estos son mis circuitos, y mis circuitos eran como decorados, porque ya soy así, o sea, no podía pensar en caminitos rectos nada más que combinaran un punto con el otro para prender una luz, sino que te armaba, no sé, una estrella. Entonces, cuando quemaba mis propios circuitos, eran así. Me parecía lindo mostrárselos. Están buenísimos. Y Es cada llevar la bordado... metáfora de distintos...
llevar la metáfora a distintas vías, ¿no? Distintos lenguajes. Sí, o sea, y eso pensá que es algo que no se ve, o sea, eso está atrás de lo que Claro. es como el corazón de la obra, pero no está a la vista del espectador, pero a mí me parecía que tenía que estar todo así. Y los bordados se veían como bordados tradicionales, pero lo que estaba usando para que esto se vuelva táctil e inteligente era un hilo especial que mandé importar, que es de acero. O sea, es un hilo que a simple vista vos lo tocas y se siente igual, por ahí es un poco más rasposo, pero está hecho como si fuese de virulana. Es como si ustedes agarraran virulana y la hilaran y pudiesen juntarlo con un poco de algodón, y eso es un hilo conductivo. O sea, es un hilo que de alguna manera actúa de cable, que tiene sus limitantes, pero funciona para este tipo de cuestiones. Hay materiales que conducen la electricidad y hay otros que no la conducen tanto, que son como más resistivos. Entonces, en ese juego, no los hace DMC, los hacen como... en ese momento lo vendía una empresa que se llamaba SparkFam, que era como para hacer ropa inteligente. Bueno, esos materiales que los vende la industria para otra cosa, los podés usar vos para lo que quieras. Por ahí lo que pasa es que es difícil traerlos y todo eso, o saber que existen, pero bueno, está bueno. Entonces, como solo son colores grises, yo lo metía entre los grises normales que usaba y medio que pasaban disimulados, o sea, el que no sabe no se daba cuenta. Y esto, bueno, funcionaba así, era un caos. Y este es el primer boceto que me acuerdo que hice, que fue como cómo los quería juntar, ver por dónde iba a pasar el cable. Estas maderitas que ven ustedes acá, yo compraba como el bloque de madera, lo cortaba, le enganchaba el plug de sonido, o sea, adentro lo tenía que ahuecar, ¿no? Para que le entren estas cosas. Ahí se ve bien. Y tuve que hacer todo el proceso. O sea, obvio que vos podés mandarlo a hacer, pero yo soy más de aprender y hacer. Me gusta. Bueno, con este es otro proyecto ya que se llamaba Presencia, que este lo pude exponer en el extranjero, mandarlo fue re difícil, pero bueno, lo logré. Y acá usaba una lana resistiva. Entonces la ropa, lo que ustedes vean gris, estaba hecho con este otro material que me permitía dejar el circuito abierto y vos cuando lo tocabas se cerraba. Yo acá no usé, porque en el otro usé como archivos de audio, o sea, como MP3, o sea, sonidos, podía hacer música, lo que yo quiera. Pero en este usé sonidos que son propios de la electrónica, o sea, como que con los mismos componentes eléctricos yo podía generar pulsos, y esos pulsos sonaban, y suenan tipo tac, tac, tac. Era algo que cuando yo enchufaba las cositas siempre me pasaba, que tipo arrancaba sonando, y se asociaba muchísimo a lo que a mí me pasa cuando estoy bordando, que cuando tengo la tela muy tensa y vos pasás, vas marcando como un ritmo todo el tiempo muy constante de tu puntada. Y el tema del bordado es que es medio que encapsula tiempo. Pasa con todas las prácticas, pero yo lo siento más con el bordado porque como es algo tan lento, como que cuando lo veo las horas invertidas ahí. Que no me pasaba cuando pintaba, o no me pasa cuando dibujo, o cuando hago las cosas con la máquina de las alfombras, ahí no lo veo de esa forma. Pero cuando veo mis bordados más tradicionales, veo medio como capsulitas de tiempo, ¿no? Como, bueno, lo ves y te lleva a qué estabas haciendo en ese momento, o qué estabas escuchando, porque como pasas mucho tiempo ahí, es como que dejas un pedacito tuyo. Entonces, medio que este pulso que podía lograr con electrónica me llevó a este proyecto que requiere para que funcionen 2 personas, o una, pero que tiene que estar muy estirada. Tengo estos dos módulos, tienen que tocar cada uno toca uno de los paneles y después se tienen que tocar. Y cuando eso ocurre, se acelera el ritmo al que vienen sonando. Y a ver si tengo una foto de eso. Se enchufa desde ahí abajo y la gente tiene que tocar los dos.
Y este lo pude montar en la Galería Arte por Arte, acá en Buenos Aires, después en una galería en San Antonio, en Texas, y me parece que también en el espacio de la USAL, sí, este también lo monté en el espacio de la Universidad de Salvador, acá en Buenos Aires, y en algún otro lado también, no me acuerdo. Esta es como la primera prueba que hice de eso. Bueno, ese es el circuitito, el dibujito del circuito, y estos componentes que ven Orientás a acá son los los que espectadores, permiten... obviamente, con un texto. Ah, No, tengo un dibujo, como una gráfica de señalética, ¿viste? Como de sí. prohibido o esas cosas así. Tengo como dos manitos, le muestra que eso se hace. Ajá. Y a ver si hago otra. Bueno, ese es el primero. Esta fue la primera prueba con el coso andando. El coso, el dispositivo, ¿eh? Solo es tac, tac, tac. ¿Cómo salgo de aquí? Ahí está. Y para hacer ese tipo de trabajo siempre hay como mucho dibujo previo, ¿no? De todo, desde el circuito hasta lo que vas a ver después, o sea, el dibujo está en todos lados. Después, este es otro trabajo loco de estos que, parecido a los que les vengo mostrando, pero acá el tema era usar una pantalla, o sea, era como, porque hasta ahora venía como jugando con el tema del sonido, pero no era algo con lo que me sentía como tan ligada, entonces dije, bueno, ¿qué tal hacer algo más visual, no? Entonces, me vine por acá y, bueno, empecé a bordar. Y esto es un código que a mí me permitía, muy sencillo para el que sea programador, ve esto y se muere de risa, porque lo que hacía era, a partir de una imagen, agarrar píxel por píxel, desordenarlo y volver a armar. Y bueno, se dibujaba, digamos, por código. O sea, se volvía a construir mi bordado por código. Entonces yo tenía este dispositivo que parece un televisor, que era un monitor desarmado, o sea, donde separé el vidrio de la parte de atrás, y adentro era como un sándwich, estaba mi bordado. Entonces, nada, se iba como haciendo, era un experimento, ¿no? Pero esto me abrió como que me gustó. El tema es que, bueno, por ahí estaba muy lejos, entonces se difuminaba mucho y no era como a mí me gustaba que se vea. Entonces tuve que ir como avanzando. Llegué a este otro dispositivo que tenía como más nitidez, pero ya ahí no trabajé por código, sino que por animación cuadro a cuadro. O sea, todo lo que se veía animado, nada, lo dibujé después en Photoshop muchas veces hasta lograr que eso se mueva, porque por código yo no tenía las habilidades suficientes como para conseguir algo más suelto. Me quedaba todo muy raro. Entonces, bueno, si bien era más esfuerzo, no tenía como esas habilidades para codificar eso. Y acá cuando lo mostré, esto es en el Centro Cultural Recoleta, lo mostré con todo esto del proceso, porque como estaba en fase experimental, me parecía que un poco venía como que estaba bueno mostrar, ¿no? Como que no era como algo que iba a quedar así, sino como, quiero mostrar esto, pero estoy en la mitad, así que va como, es como si hubiese trasladado la mesa del taller medio a la sala, ese era como mi plan. Lo volví a hacer, porque no me quedé conforme, porque acá, por ejemplo, el dispositivo, en la versión anterior, tenía toda esa parte de abajo de madera que yo no podía eliminar porque ahí tenía todos los circuitos, pero no me gustaba, entonces hubo como que reformularlo. Así que volví a bordar, y esta vez ya no se redibujaba, sino que se completaba. O sea, lo que ustedes vieron en la foto anterior era el personaje bordado y las hojas estaban blancas, porque después todo lo que iba animado iban a ser hojas en diferentes técnicas. Entonces me parecía que así iban a poder combinarse las dos cosas.
Y esto ya es el dispositivo funcionando. O sea, lo que ven acá es el bordado y además la animación. Estas rayitas simulan ser bordado, pero es dibujo digital. Y lo que pasa es que como está retroiluminado, se empieza a ver distinto a como yo lo había bordado, ¿no? O sea, se ven los caminitos de atrás. Y ya tenía esta otra forma un poco más discreta, como que ya no era ese tótem de madera, sino que se podía poner en pared, nada, era más portátil para llevarlo, estaba mejor. Bueno, ahí les estoy mostrando cómo lo monté en diferentes lugares. Ouch, muy bien. Bueno, esas son como mis experiencias medio locas que tenía. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de eso o sigo con otro tema. ¿Cómo percibís a los espectadores en relación con esta propuesta de interpelarlos de alguna manera? ¿Qué percibís? ¿Qué te llega? ¿Qué te responden? En general, mucha sorpresa recibí. Era como, no esperaban, o sea, cuando van a una muestra de bordado, suelen como esperar otro tipo de cosa, entonces estaban bastante como sorprendidos, capaz que por la cuestión técnica, pero más allá de eso, la gente siempre valora el dibujo. Es como que te dicen, che, pero qué buen dibujo, o sea, como que les gusta por ahí, más que fascinación por lo técnico, ¿no? Que por ahí eso le gusta a alguien que está más en tema, o que dice, mirá cómo lo logró, pero al que no le importa cómo conectaste los cables, al final lo que le llega o no es como tu costado sensible, o la poética que le estés planteando, o no sé, otra cosa. Acá te preguntan cómo invitabas a tocarlos. Creo que no, yo te hice la pregunta, pero me respondiste por el código, pero quizás no lo conozcan. Usaba unos dibujos que armé, o sea, como cuando entras a los lugares públicos que dice tipo escaleras o prohibido sentarse acá. La señalética, usaba ese tipo de gráfica y la dejaba al costadito, obviamente con los colores en armonía a mi trabajo, ¿no? O sea, tampoco una cosa como que parezca del museo, pero sí armadito como para que se entienda físicamente qué es lo que tenés que hacer. Por ejemplo, el de los módulos que se tocaban tenía una manito, el bastidor y una manito, y ponía como un cosito de ok, que sí que lo hagas. En el otro eran como dos cuerpitos y se tocaban. Eso también es algo que tenés que desarrollar, llevarlo, pegarlo en el lugar. Y es parte de la estética poética también. Claro. Sí. Y bueno, después este otro grupo de imágenes que seleccioné es como para contarles un poco lo que implica tener un negocio físico, o sea, una tienda. Como les había contado al principio, con las clases de bordado empecé a desarrollar una serie de herramientas y de cuestiones que veía que se necesitaban en mi taller. Por ejemplo, no sé, bolsitas, las cajas para entregar los productos, incluso los mismos bastidores. Entonces me fui amigando con técnicas como la serigrafía, la sublimación, el bordado a máquina, que me permitían producir estas cosas sin tener que yo estar dibujando bolsa por bolsa. Como que un poquito aceleraban las cosas. Al principio hacía todo el proceso, o sea, quemaba el chablón en el baño de mi casa, todo manchado. Después ya mandaba a quemar el chablón, pero por ahí seguía haciendo las mismas copias, y cuando mi volumen de venta aumentó, ya mandé a hacer las cajas, o sea, a que directamente me las impriman, porque me rendía más que estar perdiendo capaz que 2 o 3 días de mi vida en tiempo para hacer esa cantidad de cajas que por ahí me costaba económicamente lo mismo mandarlo a hacer que hacerla yo, porque ellos por volumen te cobran al final más barato. Entonces algunas cosas sí tercerizo, que es como eso de las cajas, o sea, ya dejé de estampar mis propias cajitas, porque al principio yo hacía como todo. Y ahora ya casi trabajo todo en plástico y resina, los nuevos materiales que hago, pero antes trabajaba en madera. Esto sí lo mandaba a cortar, que eran para mis clases.
Entonces hacías como el mini bastidor, te lo llevabas ahí como lo que habías bordado. Y para esto también el tema del dibujo es clave, porque a la persona que vos le vas a entregar digamos, el esquema, tenés que hacerlo digital, entonces está bueno si tienen posibilidad de aprender, no sé, Photoshop, Illustrator, algo que les deje entregar un boceto que no sea en papel. Porque incluso cuando vas a trabajar con cualquier tipo de cliente que le tengas que mostrar una presentación, siempre se va a ver mejor si sabes o modelar en 3D o armar una escena, algo. Porque incluso en los proyectos anteriores que les mostré, hay toda una parte que se hace, que yo no traje acá imágenes, pero ponele, al museo vos no llegás y le llegás con un papel y le decís que querés poner 10 bordados en la pared, un parlante y que necesitas un enchufe. Tenés que llegar con un proyecto escrito. Y todo eso, más allá de la memoria conceptual, que sería todo lo que a vos te llevó a hacer ese trabajo y lo que implica, tenés que ir como con cuestiones técnicas, que son como planitos o esquemas de cómo se vería el trabajo, capaz que ya te conocen, capaz que no te conocen, y tenés que como que convencerlo de que eso es viable, de que se puede hacer. Hay como recursos técnicos que a veces ellos te pueden dar y que incluso si sos organizado, no te van a capaz pagar la obra, pero sí te pueden dar el dinero para, no sé, los tarugos o los cables o cosas que van sumando a la hora de pensar cuánto te costó el proyecto. Entonces, si ustedes pueden como aprender a armar carpetitas así, está bueno. Y cuantos más recursos técnicos tengas de programas que sepas usar, es mejor porque sos más autónomo. Vos te podés armar desde un flyer si querés dar una clase hasta presentar un proyecto en el museo si tenés como una obra para mostrar. Entonces, ponele acá, cuando yo le tenía que llevar a la chica el que me calaba la madera, tenía que ser en CAD, entonces tenías que como aprender a hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, nada, les daba como papelitos. Esto es un portabastidor que desarrollamos con mi esposo, que técnicamente sostiene un bastidor que está en la mesa, pero tiene toda esta cosa floral y ornamental que va con mi marca, que es lo que les decía, ¿no? Como esa herencia de Morris en mi trabajo. Cómo lo útil puede ser bello. O sea, yo quería tener algo en el escritorio que se vea lindo. O sea, que no es que tenga que levantar todo cada vez que termino porque no me gusta cómo se ve. O sea, puede estar un caos de cosas, de materiales, pero que sean cosas bellas. Y esto lo hago, lo produzco en casa, o sea, tengo las máquinas en casa, y después tengo el taller físico en San Telmo, que es como mi punto de venta, y vendo por internet. O sea, tengo una tienda online que abro, ponele o sea, siempre está abierta, ¿no? Pero que vuelvo a subir el stock más o menos una vez por mes o cada 2 meses, cuando voy a sacar algún producto nuevo que lleva más desarrollo. Y entonces lo vendo por ahí. Y nada, y la gente ya... ¿Conservas el bastidor? Sí, Sí, conservo el bastidor que junté la basura. Sí, lo tengo. Y sabes que es re bueno, re buen bastidor, como que era antiguo y ya de esos no se hacen así. Se hacen de madera, ahora vienen de una madera fea, o de bambú o de MDF, pero ese era un buen bastidor. Así que sí lo conservo. Sí, sí. ha sido un camino. Por eso dice tú una cosa de verdad, es un camino de ida. Este es otro proyecto al que le trabajamos muchísimo porque es un librito que te permite montar tus bordados, pero tiene una parte flexible y bueno, esto que está acá, de estos hice muchísimos, entonces se ve como un diorama cuando está cerrado, pero son bastidores y a la vez es un libro que puedes guardar en la biblioteca o nada. Los que, Y en las este personas caso tiene como un muestrario, digamos, de puntos. Muchos lo hacen para muestrario, otros lo compran para armar tipo un cuento, una narrativa. Yo lo que hago cuando saco cada producto es que me armo toda una especie de imaginario alrededor. O sea, le armo un cuento.
cada cosa, sí, siempre son bastidores, pero todos tienen su propia magia. Entonces, Construís un algunos, guión. sí, algunos lo hago desde lo visual, o sea, es como, bueno, con estos libritos, por ejemplo, hubo de recetarios, o sea, como que van cambiando, ¿no? De herbarios, bueno, el de los puntos, diferentes, y otros directamente van cambiando por tema, ponele cuando dice como casitas, eran como casitas alpinas o casitas de diferentes barrios, bueno, eso es otra cosa ya. Te preguntan Pero si lo que tenés de fondo es todo silos. Ya dijiste sí, que sí. son mis colores. Sí, Y hilitas de otra verdad. cosa más, ahora estás en el taller. Ahora estoy en el taller. Es particular también, donde buscaste o conseguiste tener tu taller. Un poco contá eso también, porque el espacio es hermoso y Sí, muy característico también de San Telmo. sí, y siento que va como muy bien conmigo. ¿No? ¿Se acuerdan cuando les conté que yo daba clases en diferentes lugares? Bueno, uno de los lugares donde di clase era acá en la Galería del Viejo Hotel, que queda justo a la vuelta de Plaza Dorrego, en un espacio que daban diferentes talleres. Entonces yo me encargaba de dar la clase de bordado. Después ese taller cerró, pero bueno, se fueron como y pude alquilar uno yo solita acá abajo, en otro espacio, que era como más oscurito, más chiquito, pero divino, o sea, lo cuidé un montón y la pasé re bien ahí. Y ahora, a partir de la pandemia, me pude pasar a este que es mucho más grande y luminoso, que estoy muy contenta, pero bueno, nada, también tener el taller implica la cuestión de ser súper organizado, porque es un espacio físico del que te tenés que ocupar, ¿no? O sea, no es como dejarlo ahí y chau, sino estar. Y nada, en cuanto a eso, en cuanto a mi producción, siento que cambió bastante desde el momento en el que pude tener como un espacio propio. Es un poco lo del cuarto propio de Virginia Woolf, ¿no? Como darte un lugar, aunque sea una habitación en tu casa. Yo sé que es re difícil, que a veces viven en pensiones, o sea, ahora no, ahora es difícil porque están en una etapa de formación, pero después es viable. O sea, yo lo digo como autónoma, o sea, como que vivo de esto nada más y puedo vivir mi vida normal como una persona que tiene un trabajo tradicional. O sea, no es que tenés que, porque a veces la gente te dice, ay, bueno, vivís de eso, así como con cara de, qué hippie. No, o sea, vos tenés que pagarte la obra social, tenés que pagar el monotributo, tenés que pagar un alquiler. O sea, vivimos en un mundo normal. Tenés que poder vestirte, comer. No es que porque, ay, vivís del arte, sos un lumpen. No, vivimos normal. Está bueno decirlo, porque, no sé, yo a veces hablo con gente que me mira con cara de, ¿y vivís de eso? Sí, se puede. No es fácil, pero si sos organizado, se puede. Sí, yo creo que sí, que es eso, que es como gente rara que no nos tiene fe, pero nosotros sabemos que estamos en el camino del bien. Otra de las cuestiones que hago como para vivir son los cursos online. Por eso tengo esta gráfica acá de la claqueta. Yo estoy en una plataforma que es una de las más grandes de Hispanoamérica, que es Doméstica. Se llama así, Doméstica, suena raro, que tiene cursos de diferentes lenguajes. Y a mí me convocaron hace mucho, ahora es diferente porque vos puedes como presentar una propuesta o algo así, y ya Doméstica creció muchísimo y es otra cosa, pero mis cursos son como de los primeros, entonces, nada, era otro sistema donde vos llegabas porque te contactaban, o sea, tenías como que tener cierto background como para mostrar que eras especialista en tu área. Y tomaban diferentes referentes de ilustración, de dibujo, en ese momento había mucho como de programas tipo de Photoshop y eso, como cosas gráficas, porque estaba pensado como una especie de formación para diseñadores, una cosa así. Y bueno, ahí tengo como mis talleres, también tengo como una plataforma sola en la que voy. Claro, Doméstica tuvo mucha difusión en la pandemia, es verdad, porque pagaron un montón de publicidad y todo el mundo quería tomar cursos y eso. Lo que tiene de bueno es que son unos
valores que la mayoría puede pagar, o sea, como que no son muy costosos y que llegan a diferentes personas. Por ahí a uno como productor o como creador, más allá de lo que ganaste por haberlo hecho, después las comisiones no son muy altas, realmente son súper bajitas, pero te queda como puerta abierta con un montón de gente que vos no conocés y que está llegando a esa casa. Entonces esa persona vio, no sé, 4 horas de tu curso, más allá de para aprender lo que le estás enseñando puntualmente, es un contacto a futuro, o sea, puede ser un cliente, puede ser alguien que te encargue una pieza o que te compre algo que vos hagas. Entonces a mí me sirvió la plataforma, más, o sea, capaz que no me dio seguidores o esas cosas, como que eso no lo necesité por ahí, pero sí mucha gente que me vio por ahí después, a veces, no sé, extranjeros que después vienen a Buenos Aires y pasan por el taller y se llevan un montón de productos, que te dicen, yo te conozco de doméstica, o estos días que estuve ahí en la rural para lo de puro diseño, un montón de gente pasaba por ahí y me decía, no, yo te conozco del curso, porque uno no dimensiona, pero por esos cursos pasaron más de 20.000 personas. Entonces, cuando yo digo, o sea, 20.000 personas, nunca podría darle clases físicamente a tanta gente, o sea, no hay manera. Entonces, digamos que es una puerta, ¿no? Lo de todas estas plataformas que si bien tienen unos, como unas cuestiones con la contratación bastante leoninas con referencia a lo que nosotros firmamos en los contratos, no sé cómo será ahora en la facu, pero yo me acuerdo que teníamos una materia en la que veíamos como cuestiones de las leyes de autor y todo eso. Claro, entonces yo venía con ese manualcito de lo que había aprendido y te la das contra el vidrio, porque el mundo real es muy difícil, o sea, es difícil que vos puedas cambiar lo que dice el contrato con una empresa tan grande. Es como que un poco tenés que ceder y ver hasta qué punto a vos te conviene. Como, no sé, a veces que, bueno, firmamos el contrato, no me gustó, bueno, esto se rescinde, así no. Y hay otras empresas, como con Doméstica, que por ahí el contrato no me cerraba del todo, pero dije que sí porque como que tuve la visión de ver, esto me va a servir para después, o sea, esto a mí me va a dar otra cosa. Porque no es lo mismo una revista chiquita, que la van a ver 10, no sé, 10 personas en el puesto de diarios, porque ya nadie compra revistas, a algo que está en boga en todos lados. Entonces es como que si vas a ceder hay que ser como un poco más vivo y ver dónde. Claro, es una ventana, sí, con países e incluso con Argentina, porque ahora está complicado porque ellos cobran en dólares, pero hay gente que no puede venir a la clase presencial porque le queda re lejos. Entonces está bueno. Y aprendes un montón en todo el proceso de grabarlo, o sea, de salir del taller, porque como yo les venía contando, hago todo sola, y de repente grabar un curso no es hacerlo sola, tenés que estar con lo de las cámaras, con el productor, con, no sé, la persona que te ayuda con el guión, un montón de cosas que es trabajar en grupo, que es más como en el mural, en donde todos nos coordinamos para hacer una sola pieza. Y capaz que el que da la cara es uno solo, pero estamos todos, somos como una máquina. Y cuando haces algo así audiovisual es lo mismo, o sea, están todos en función de que salga perfecto, por más que sea uno el que está dando la cara. Que eso está bueno. Mira, Sí. estoy extasiado de escucharte, Sol. Sos, la verdad, una sorpresa inmensa. Yo te venía siguiendo también, pero es riquísimo todo lo que te planteaste, las capacitaciones que... Estás hablando de lo interdisciplinario. Me estoy amigando, digamos, con lo interdisciplinario, porque a veces el trabajar en equipo también trae esta cuestión de tener que saber un poco de todo, y a veces no tenés el tiempo, ni te da tampoco, ni querés. En este caso, vos... te apasiona, digamos, conocer cada uno de los recursos y que estás necesitando para producir imagen. Entonces eso está buenísimo también. Y estás Sí, dando a mí unos datos muy valiosos también para un montón de gente que, así como vos, cuando ingresamos en la facu, no pensamos de qué vamos a vivir, porque si no, no entramos. O sea, sí, ya con ese imaginario cultural, social, digamos, que también nos atraviesa, seguramente mucho tenemos de
en este primer momento, por suerte, de no pensar, ¿no? Y estimularnos, digamos, desde el lugar del deseo, que está buenísimo, e ingresar. Y por eso acercamos estos espacios, para que ustedes compartan esas trayectorias que fueron en un momento inimaginables y que sí fueron pensadas y construidas y diseñadas paso a paso, como en el caso tuyo. Sí, siempre tienen que soñar igual, ¿eh? Porque, o sea, desde ese momento que yo encontré el bastidor y que me empecé a sentir cómoda con mi producción, cosa que no me había pasado con los otros medios en los que había trabajado, yo dije, yo quiero vivir del bordado. O sea, me acuerdo de hablarlo con mi pareja en ese momento, ir caminando por la calle y decirle, che, yo quiero que esto sea como mi fuente de ingreso. Y que él me miró con cara de, ¿cómo? O sea, porque se imaginaba que le iba a ir a dar clases a señoras en una mercería o algo así, porque yo lo que quería era como una especie de club de amigas más o menos de mi edad. O sea, yo pensé, si a mí me interesan estos temas, a otras personas también. O sea, no es que solo bordan los ancianos. Y nada, arranqué y por eso siempre como que estoy como alerta a lo que puedo aprender, porque siento que le suma a mi proceso. O sea, como que soy así un poco esponjita, como que aprendo y lo sumo. Acá te suman un comentario que obviamente lo que hiciste es multidisciplinario, digamos, o sea, todo lo que vas transitando. Y a lo interdisciplinario nos referíamos con el tema del trabajo en equipo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando uno trabaja en equipo, donde vienen de diferentes áreas de saberes y uno le agarra la ansiedad de querer saber de todo, y eso no es muy amable, digamos, ¿no? A nivel de, No. a no ser que descubras que te gusta, como en el caso tuyo. Sí, tenés que descubrir qué te gusta y tratar de ser lo mejor que vos puedas en ese campo, ¿no? O sea, siempre hay que exigirse todo lo que uno puede. Tampoco machacarse, porque también tenemos que convivir mucho en esta profesión con la frustración, que a veces las cosas no salen, o hay que ver por qué no salen, si no salen porque técnicamente no lo puedo resolver, porque no sé qué quiero decir, ver cómo es ese qué quiero decir está en función de cómo lo voy a resolver. O sea, medio que hay que hacerse, o sea, es como que hay que ser paciente, porque hay momentos de bache, que puede ser que venís re bien en una racha re linda, que capaz que, no sé, te fue lindo, hiciste muestras o vendiste cosas, y de repente decís, bueno, y ahora no, y no sé qué hacer. O sea, es como que tenés que estar preparado también para que las cosas no sean lineales siempre. O sea, no es que es un crecimiento lineal, o sea, a veces bajás. Claro. Y sí, desesperarse igual creo que es propio del ser humano. Un poquito te desesperás y creo que hasta es bueno, porque te hace salir del loop porque es como que entras en una especie de rueda de, uy, qué bueno que es esto que estoy haciendo. No te digo, soy un capo, pero estás como ahí re feliz y de repente te chocas con algo y decís, ya no me gusta tanto, no sé qué, y perdés como la inspiración y otra vez volvés. Y es como una ruedita que es normal. Nos pasa a todos. Abrimos el diálogo así como están poniendo por chat o por micrófono, ¿eh? Así, estudiantes, docentes. Gracias. Te fueron haciendo comentarios desde antes, hermoso también. Sí, algunos alcancé a leer, otros no, porque pasaban rápido. Bien, vos tenías una actividad, creo, a partir de las 11, Sol. Sí, tengo un compromiso. Bueno, aprovechamos Sol, esto para... Acerca una pregunta, me gustaría saber si hiciste o haces colaboraciones de tu trabajo vinculándote con otro colega, como mezclando alguno de todos tus oficios o algún producto, algo que hayas trabajado a la par con alguien. Bueno, durante un tiempo, al principio, como antes como de encontrar como mi espacio de bordado y eso, trabajaba con mi pareja. Pero siempre como que entre los dos tratábamos de hacer algo más. O sea, no como ayudando uno al otro, sino como algo entre los dos, pero después enseguida
como que encontré mi propio espacio y no he trabajado en colaboración así. Sí he colaborado, ponerle con marcas, que es diferente, como ponerle, no sé, que es ser embajadora de diferentes marcas, si eso es algo que he hecho, que tenés que como hacer acciones en lugares, tipo, no sé, te contratan para ir a un shopping y estar dibujando, bordando, o haciendo serigrafía, o viste que a veces vas a un lugar y ves como un artista haciendo algo, bueno, eso es pago. O sea, esa persona no está ahí porque le topó el lugar, sino como que es un trabajo. O en las redes también, no sé, con algunas marcas que capaz que puede ser que te dan productos o que te pagan y vos mostrás que las usás diariamente. Ese tipo de cosas sí he hecho. Sí. Seguiste recibiendo comentarios también de mucho afecto y apoyo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que quieran hacer también, así con el micrófono? Pues yo, Tobías. perdón, hola. Agradecerle, bueno, la generosidad, la claridad en cómo estás comunicando todo, que está bueno para los alumnos, como todo ese proceso se notó súper claro, todo lo que desarrollaste. eh, y me parece súper importante también que siempre que estás hablando de capacitarte, igual volvés al tema de la idea, ¿no? De tener clara la idea de lo que querés decir con eso, porque uno puede como adquirir mucha técnica, pero si no volvés como a lo que querés comunicar, como que no alcanza, o sea, no tiene sentido. Y como que lo desarrollaste súper claro, nada, agradecerte. Y nada, hermosa persona, hermoso lo que decís, tu proceso. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Ivana. Sol, nos estábamos acordando que cuando hablas de la facultad, hace ya 15 o más años, me parece. Un montón de años. No sé cómo pasó tan rápido. Yo Yo tampoco, todavía no me te acuerdo preocupes. de comer el vaso lleno ahí, sentada. No, Bueno, increíble. Tobías, ¿quería bueno, decir algo, Toby? Sí, ay, no me salen las palabras, es que está bueno eso de encontrar una cosa en que especializarse, digamos, porque yo tengo un problema, es que a mí me gustaría hacer un montón de cosas, ¿no? Tipo, cosas que me encuentro por YouTube, por ejemplo, están los dioramas, que me gustaría intentar hacer uno aunque sea. ¿Qué más? Yo el año pasado empecé tipo como hacer así como un hobby, ¿no? Hacer cosas con azulejos, ¿no? Tipo personajes o cosas que, o sea, tengo un trabajo ahí en el armario sin terminar, porque no tengo tiempo. Y qué más, no sé, y muchas otras cosas que me gustaría hacer, tipo, o porque no tengo plata para hacerlas, y que y no me esto, puedo quedar con una cosa, digamos. ¿Sí? y esto que estás escuchando es un estímulo bárbaro también para pensar creativamente, ¿no? Cómo lograrlo, cómo adecuarlo al presupuesto que tenemos y todo. Eso es re importante lo que dice Hugo, el tema de que no lo veas como que porque no tenés muchas herramientas, no puedes hacer el super mosaico, o porque no tenés el dinero para comprar como, no sé si lo haces con vidrio, con qué lo haces, pero, o sea, yo cuando arranqué a bordar, tipo, lo hacía todo con un color, con 2 colores, y llevas eso hasta donde podés. Hoy puedo comprarme muchos colores, pero es como que al final lo importante es como producir, ir acomodándote al presupuesto que tengas, pero si uno no hace, se oxida. Y cuando llega el momento de hacer, por más que sepas hacer muchas cosas, te quedas como, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué hacer, y no sé qué, es como, es difícil. Igual a mí me pasaba exactamente lo mismo que dice Tobías cuando estaba, no sé, en 5º año, porque decía, yo sabía hacer muchas cosas y no sabía qué hacer con la entrega. Era como,
bueno, quiero hacer un libro pop-up, bueno, no, quiero hacer una pintura, bueno, no, quiero hacer, no sé, un objeto. Y era como, abría tantas puertas que por ahí, en ese momento de formación, es difícil algo así. Eso ahora yo lo veo más fácil porque es como que ya tengo como un caminito y ya sé cómo por dónde, pero cuando estás aprendiendo, por ahí está bueno como descansar un toque y enfocarte paso a paso en cada una de las etapas que estás viviendo, que son hermosas y de las cuales vas a aprender muchísimo. Pero no vivas como una frustración de, bueno, tengo ese proyecto y nunca lo voy a terminar, no, tipo, déjalo ahí, pero dale su espacio, de a poquito lo vas a ir completando. No sé, lo tengo ahí sin terminar, pero es como a mí me gusta tomarme el tiempo para hacerlo. Es como que estoy esperando más o menos a las vacaciones para darle más tiempo y eso. No tengas que estudiar, sí. También hay otras cosas, por ejemplo, están el proyecto este que estamos haciendo todos, el proyecto personal, ¿viste? Que yo estoy haciendo una caja con criaturas de la mitología. Y es algo que venía haciendo del año pasado, que hice un libro con también criaturas de mitologías. Es un bestiario. Entonces yo creo que voy más por los animales, porque me gustan, y por lo del mosaico. ¿Vale? Yo siento que voy por ese lado. Está bueno. Gracias, Tobías. Gracias, Sol. Gracias, Sol. No, gracias a ustedes. Es súper rico todo esto que escuchamos. Un gustazo y una alegría muy, muy, muy grande verte, escucharte y saber todo lo que fuiste haciendo. Así que bueno. Vamos Bueno, cerrando. les mando un beso y realmente gracias por haberme dejado entrar a la clase de dibujo otra vez. Sí, y te voy a seguir Gracias. contactando por otros temas también, ya de Bueno. breve. Bueno, abrazo inmenso, Sol, gracias. Les mando un beso. Gracias, Sol, gracias. Gracias, Sol. Gracias.